Shalom y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este día cierre de Hamaxa veremos el tema: las criaturas del abismo. ¿Cómo es la estructura del abismo? ¿Qué ciudades se encontraron debajo del mar? Y finalmente veremos quiénes son los Nicolaitas. Todos esos detalles claves los desarrollaremos en esta enseñanza. Para hablar del abismo tenemos que hablar del primer ay de revelaciones. Yo creo que las personas se preocupan demasiado por saber qué hay en el espacio. No está mal investigar, pero también hay que ver qué cosas hay debajo de la tierra. Antes de comenzar, para que todos vayan tomando fuerza en esto, recuerden que Filipenses 2:10 dice que en el nombre de Yahshua se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Son los demonios. Fíjense que la versión Jerusalén, en lugar de traducir debajo de la tierra, pone directamente el abismo. Usted sabe que existe 3 grandes ayes en el libro de Revelaciones. Hoy vamos a estudiar el primer ay. Revelaciones 9, 1, 11 al 12 nos dice: el quinto malaj tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El primer ay corresponde a la quinta trompeta. Esta trompeta se toca justo antes de iniciar la gran tribulación, y tras el toque de esta trompeta se desata un terrible grito o lamentación. ¿Por qué se lamentan? Porque esto es algo serio. Lucifer abre el pozo del abismo y sale Abadón con su horda de demonios. Antes de hacer las conexiones, primeramente veamos a quienes le fue revelado el abismo. Número 1, Yahuanán lo describe en Revelaciones 9 del 11 al 12. Número 2, Joná, él fue tragado por el pez y fue llevado hasta el abismo. Joná se dio cuenta de lo que hay ahí abajo y rápidamente, con desesperación, comienza a clamar a Yahweh para salir del abismo. Ve a Joná 2:5. Número 3, Saulo en 2 de Corintios 11:25 describe que estuvo un día en el abismo. Número 4, en el Salmo 69:15, según la Nueva Versión Internacional, dice que el rey David también estuvo en el abismo. Número 5, Amós lo profetizó y lo conoció. Ve a Amós 7:4. Número 6, Job dice que tuvo una revelación del abismo. Y finalmente, número 7, Yahshua en el verso de Lucas 16:26 describe al rico y Lázaro en el Sheol. Ahí se describe el abismo. Dice que entre el rico y Lázaro había una tremenda separación. ¿Qué los separaba? El abismo. Entonces, estos personajes que se encuentran en el abismo no son cualquier cosa. La palabra abismo viene del hebreo tehom, que significa océano primigenio o primitivo. Fíjense en esta imagen. ¿Qué es esto? Esto se encontró en las profundidades del océano. No se sabe qué es exactamente. Podría ser una especie de nave o carro, pero eso tiene aproximadamente 70 metros de largo. Lo que llama la atención es que se encontraron en las profundidades del océano unos seres de aspecto dragón. ¿A quién le pertenece esa calavera? A un demonio híbrido, lógicamente. Entonces hubo al menos 7 hombres del Tanaj que describieron lo que hay allí abajo. Ellos lo vieron, pero el asunto no es solo observar, sino ver en acción a estos seres. Cuando salgan harán gritar a la gente por 5 meses. Todos querrán suicidarse, pero nadie va a morir. Ahora leamos el siguiente
siguiente texto para conectar más cosas. Bereshit 7:11 nos dice: el año 600 de la vida de Noaj, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué es el abismo? Ya lo mencionamos, es un océano primigenio, donde se encuentran encarcelados los demonios. Ahora fíjense en la frase: fue roto la fuente del grande abismo. Es decir, el abismo se abre y se cierra. La pregunta es: ¿cómo se abre y cierra el abismo? El libro de Job nos da la respuesta. Job 38:30 nos dice: las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Entonces, ¿cómo se abre y cierra el abismo? Con hielo. Conociendo todo esto, podemos entender por qué hay tanta restricción en el polo norte y sur de la Tierra. ¿Por qué no pasan los aviones por ahí? ¿Qué nos están ocultando? Algunos dicen que hay una radiación en ese lugar y todo un invento que hacen. Lo cierto, según el Tanaj, es que los polos son las compuertas del abismo, y cuando Abadón y sus secuaces sean liberados, el hielo del polo norte y sur va a estallar, y ¡fum!, salen Abadón y los demonios para hacer gritar a la gente por 5 meses. Escuche el siguiente dato interesante: siempre que se menciona el abismo es para juicio. Por ejemplo, en el diluvio se abrió el abismo y fueron juzgados todos con excepción de Noaj y su familia. Luego, en la época de Moshe se menciona el abismo. ¿Y quiénes fueron juzgados? Los egipcios. Se abrió el abismo y se tragó a todo el ejército de Faraón. En Revelaciones, al toque de la quinta trompeta, se abre el pozo del abismo. ¿Y quiénes son juzgados? Los que tenían la marca de la bestia. Por tanto, siempre que se menciona al abismo es para juicio, y no es un juicio cualquiera, es un juicio terrible. Por eso Revelaciones lo menciona como un ay. Ahora bien, un detalle clave en el relato del Mar Rojo es el siguiente. Shemot 15 del 4 al 5 menciona que el ejército de Faraón fue sepultado bajo las aguas y los abismos los cubrieron. ¿Qué significa que los abismos los cubrieron? Que los egipcios no se ahogaron en el Mar Rojo, sino que literalmente el abismo se abrió y se los tragó a todos ellos. Fue un juicio terrible. Ahora veremos la prisión de los gigantes. Mira lo que dice Job 26:5 según la versión Torres Amat. Mira cómo los gigantes gimen en los abismos, debajo de las aguas, con los otros que están encerrados con ellos. Aparte de los demonios híbridos, ¿quiénes más están en el abismo? Son los gigantes. Ellos murieron en el diluvio, pero sus ruajín están encarcelados en el abismo. Allí están gimiendo como puercos. Ahora fíjense en esta imagen. Esta es una foto tomada en el mar de Japón. Mire lo que hay allí abajo. El hombre a veces solo quiere investigar otros planetas, pero no se fijan lo que hay abajo. Mira esta otra imagen. ¿Qué es esto? Esto es una ciudad antigua sumergida en agua. Y estas fotos son verídicas, no son falsas. Mire esta otra foto. Una pirámide bajo el agua. Mire cómo están allá abajo. Mire el tamaño de esas estructuras allí abajo. Mire las gradas de las edificaciones sumergidas. Todo esto había en la época antes del diluvio. Mire los restos de un dragón encontrado bajo el agua. Estas fotos son impresionantes. ¿Quién creen que talló esas rocas con tan precisión y estética? Fueron los gigantes, hijos de los Nefilín. Ahí tenemos los restos de un gigante. ¿Cuántos metros creen que medía? La persona que bucea parece un saltamontes a su lado.
Continuemos. Cuando se habla del abismo, no solo se habla de la prisión de gigantes e híbridos, se habla también de ángeles caídos. Leamos la versión Torres Amat. Segunda de Kefas 2:3 nos dice: porque si Elohim no perdonó a los ángeles delincuentes, sino que amarrados con cadenas infernales los precipitó al tenebroso abismo, en donde son atormentados y tenidos como en reserva hasta el día del juicio. Fíjense lo que dice esta versión: ángeles delincuentes. Es decir, los delincuentes no solo existen en la tierra entre los humanos, existen seres caídos que cometen fechorías en el mundo Haruajin. En este punto hay un detalle clave, porque cuando se habla de ángeles caídos, no todos están presos. Bueno, esta versión Torres Amat solo menciona a los ángeles delincuentes. El libro de Hanok menciona que estos ángeles delincuentes vinieron a enseñar las drogas, vinieron a enseñar inmoralidad, vinieron a enseñar homosexualismo, etc. Por eso son mencionados como delincuentes. ¿Alguna vez usted se preguntó qué pudo ofrecer Lucifer a los vigilantes que estaban viviendo en los cielos cerca de Elohim? ¿Qué les pudo ofrecer para que cayeran? Les ofreció carne extraña, es decir, les ofreció inmoralidad sexual. La inmoralidad es una fuerza tan grande que la única forma de vencerlo es huyendo. Si la inmoralidad hizo caer a los vigilantes que eran malajín del cielo, entonces ¿usted cree que va a poder vencerlo? No, amigo, no te engañes. La inmoralidad sexual es tan fuerte que tú eres capaz de abandonar tu familia y tus hijos para ir a cometer ese acto de inmoralidad. De esto podemos deducir que no todos los ángeles caídos cometieron inmoralidad, sino solo los delincuentes. Por tanto, podemos decir lo siguiente: existen ángeles caídos que no están en el abismo. Entonces, ¿dónde están? En el aire. Shaulo en Efesios 2:2 menciona al príncipe de la potestad del aire. Si está en el aire, quiere decir que no está preso. Por ende, existen ángeles caídos en el aire, segundo cielo, y existen ángeles caídos en el abismo. Los que están en el abismo son los ángeles caídos más terribles. Por ejemplo, ¿quiénes se encuentran en las cárceles de máxima seguridad de su país? Son los delincuentes de alto grado. De la misma forma, en el abismo solo se encuentran los ángeles caídos y demonios de alto grado. Si esos delincuentes se soltaran, el mundo sería un caos. Pero ojo, estos ángeles y demonios delincuentes están esperando la quinta trompeta para aterrorizar al mundo. Entonces existe ángeles caídos en el aire y en el abismo. Y miren lo que va a suceder. Cuando suene la quinta trompeta, los ángeles del abismo son liberados, y luego los ángeles caídos que están en el aire serán lanzados a la tierra en el tercer ay. El dragón los arrojará con su cola, lo que significa que la tierra será invadida por ángeles caídos. Eso va a provocar la angustia más grande en la tierra. Este es el panorama que va a ocurrir. Con el primer ay salen los ángeles caídos del abismo junto con los demonios. Con el segundo ay se desatan 4 ángeles caídos poderosos que están atados junto al río Éufrates. Y con el tercer ay los ángeles caídos que están en el aire son arrojados a la tierra. Ahora, ¿quieres saber cuál es el carro en el que se transportan estos ángeles caídos? Son los famosos ovnis. Esos platillos voladores son la nave espacial de estos ángeles caídos, lo que significa que cuando pasen los 3 ayes va a ocurrir una invasión extraterrestre. ¿Por qué extraterrestre? Porque esas naves no pertenecen a la Tierra, y como la gente no conoce todo esto, ¿qué va a decir? Son seres extraterrestres que vinieron de otra galaxia para matarnos. La gente va a tener razón, son seres extraterrestres, pero no son alienígenas
unas marcianitos, son ángeles caídos. Ahora vamos a darles otro dato interesante. ¿Por qué una legión de demonios entró en el habitante de Gadara? ¿Se acuerdan del gadareno? La región de Gadara era una región cubierta por las tinieblas. Fíjense que Gadara viene de Gad, que significa batalla. Por eso ahí había una legión de demonios. ¿Para qué sirve una legión? Para batallar. En Gadara no apacentaban ovejas, ahí únicamente apacentaban cerdos, que son animales inmundos. Por tanto, Gadara era una puerta dimensional al abismo. La legión de demonios sabía muy bien que en Gadara había un acceso al abismo. Por eso habitaban cerca de ahí. En Gadara, a sus orillas, estaba el mar de Galilea. Y para tener conexión con el abismo, ¿qué tiene que haber? Agua. Recuerden que abismo viene de Tehom, que significa océano primigenio. Entonces, amigo, el primer ay será algo terrible. Yahweh nos encuentre dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante de Yahshua. Ahora vamos a hablar de la ciudad tragada por el abismo. El pasaje que vamos a leer a continuación es como hablar de la Atlántida. La gente dice que la Atlántida no existe, pero el Tanakh enseña lo contrario. Fíjense lo que dice el siguiente verso. Yehezkel 26:19, según la versión Torres Amat, nos dice: porque esto dice Yahweh, cuando te haya convertido en un desierto como las ciudades despobladas, y haya enviado sobre ti un diluvio de desastres, y te veas sumergida en un abismo de aguas. Este verso es directo, menciona las ciudades en plural, indicando que fueron muchas las ciudades sumergidas en aguas. El continente de la Atlántida y otros continentes como Mu fueron sumergidos en agua. Luego dice el verso 20, y cuando yo te haya precipitado allá abajo, con aquellas que descendieron al sepulcro, y te haya colocado en lo más profundo de la tierra, con aquellos que bajaron a la fosa, echa tu semejanza a las antiguas soledades, a fin de que nadie te habite. La palabra fosa en hebreo es bor, que significa cisterna, prisión, mazmorra, cárcel. Cuando esta palabra bor aparece en el Tanaj, está haciendo referencia a la parte más baja. Entonces, ¿de qué están hablando aquí? De ciudades que fueron tragadas por el abismo. Ahora leamos el siguiente texto para hacer una conexión interesante. Matilla 11:23 nos dice: y tú, Capernaún, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, esa ciudad habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir este verso? Que Capernaún en un futuro va a ser hundido como lo fueron las ciudades antiguas. Capernaún era la ciudad de Kefas, era una ciudad donde había sinagogas, pero ¿saben qué? No les interesaba aprender la Torá y las buenas nuevas, de tal manera que Yahshua les dijo: ¡ay de ti, Capernaún! Cuando aparece la palabra ¡ay!, prepárate, porque algo terrible va a pasar. Capernaún va a descender hasta el fondo del abismo. Ahora hablaremos de los seres del abismo. El quinto malaj tocó la trompeta y cayó Lucifer con la llave del abismo y abrió el pozo. ¿Quiénes son los seres del abismo? Número 1, Abadón, un ángel caído que es el rey de los demonios híbridos. Número 2, los demonios híbridos, es decir, los seres manipulados genéticamente. Número 3, los gigantes. Número 4, ángeles caídos. Número 5, Lucifer irá por 1000 años a probar el abismo. Ahorita está en el aire operando y dirigiendo sus planes, pero cuando venga Yahshua, Lucifer irá preso al abismo y probará una sopa de su propia medicina.
Escuchen el siguiente dato clave. A Lucifer y sus huestes no lo hubieran podido amarrar allí arriba. No lo hubieran podido atar en otro lado que no fuera el abismo. ¿Qué tendrá el abismo? ¿Qué tipo de prisión y seguridad existe allá que por 1000 años Hasatán no va a poder salir de ahí? Ni se imaginan cómo es el abismo. Es la cárcel de máxima seguridad. Por ejemplo, al Chapo y Pablo Escobar, ¿dónde lo tienen que llevar? Obviamente a la cárcel de máxima seguridad. Lo mismo se aplica a Hasatán. Él es un terruco de máximo grado y por ende tienen que llevarlo encadenado al abismo y no sale de ahí hasta que se cumplan 1000 años. Ahora veremos algunas preguntas claves que las personas se hacen tocante a este tema. Pregunta número 1. ¿Los vigilantes que se revelaron en Bereshit 6 eran ya caídos con Lucifer o fue un nuevo grupo rebelde? Fue un nuevo grupo. ¿Por qué? Porque el libro de Hanoc 6.3 menciona que Shemiasa, el jefe de los vigilantes, les dijo a sus compañeros: temo que no querráis cometer esta transgresión y sea yo el único responsable. Es decir, los 200 vigilantes que bajaron al monte Hermón no habían cometido transgresión todavía. Por eso Shemiasa les advierte diciendo: temo que no querráis cometer esto. Si los vigilantes ya hubieran caído más antes con Lucifer, entonces ¿por qué su jefe les advertiría para no cometer transgresión? No tiene sentido. Un ángel caído no advierte contra la transgresión, te incita e empuja para que lo cometas. Por tanto, decimos que los ángeles caídos son Nefilín de Bereshit 6. Fueron un segundo grupo que se rebelaron después de la rebelión de Lucifer. Pregunta número 2. ¿El abismo es el mismo lugar donde están los hombres impíos? Para responder a esta pregunta, veamos la siguiente ilustración. El Sheol es todo el conjunto. El conjunto tiene varios elementos, los cuales son: número 1, el seno de Abraham; número 2, el lugar de los impíos; número 3, el abismo, donde están algunos de los ángeles caídos y demonios. Dentro del abismo se encuentran varios compartimentos, por ejemplo, las mazmorras o Bor. Luego tenemos el Tártaros, que es el pozo del abismo. Por tanto, el conjunto es el Sheol, pero dentro de él está el abismo, que es parte del Sheol. Entonces, ¿dónde están los impíos? ¿En el abismo? No, están por encima del abismo, pero por debajo del seno de Abraham. Veamos el siguiente gráfico para que lo puedan visualizar mucho mejor. El texto de Lucas 16:23 menciona que el rico, estando en tormentos, alzó su mirada hacia arriba y vio a Abraham y Lázaro, lo que significa que el seno de Abraham estaba por encima del lugar de los impíos. Luego el texto de Lucas menciona que había una cima de separación entre el lugar de los impíos y el seno de Abraham. ¿Cuál es esa cima? Es el abismo profundo, cuya parte más baja se llama Tártaros. Esa es la cárcel más profunda que existe. ¿Quiénes están en el Tártaros? Se encuentra Abadón y los demonios híbridos o langostas. Contestemos otra pregunta. ¿El triángulo de las Bermudas es una puerta dimensional al abismo? Sí. Por eso existen relatos de personas que dicen que aviones desaparecieron cuando volaban por encima del triángulo de las Bermudas. Es decir, existen puertas o portales dimensionales que te llevan directo al abismo. Y de hecho, Yahshua lo menciona. Por ejemplo, en Mateo 16:18, Yahshua menciona tocante a la asamblea lo siguiente: las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. Si el texto menciona puertas del Sheol, quiere decir que existen portales para llegar al Sheol. ¿Y qué se encuentra dentro del Sheol? El abismo. Por tanto, existen portales dimensionales al reino inframundo, y dichas puertas se encuentran distribuidos en todo el planeta. Un portal se encuentra en Gadara, donde vivía el endemoniado gadareno. Otro portal se encuentra en el
Triángulo de las Bermudas, y así existen muchos portales que te llevan al abismo. Respondamos otra pregunta clave. ¿Hay niveles de demonios? Claro que sí. Yahshua menciona claramente que algunos demonios no salen sino con abstinencia y plegaria intensa. Hay demonios que tienen jerarquía, son autoridades y muchas veces tienen un derecho que las propias personas lo han otorgado. Por ejemplo, hagamos una comparación. Usted tiene un inquilino, le abrió las puertas de su casa y firmó un contrato con él por un año. Durante ese año, el inquilino puede vivir en tu casa libremente. Pero ¿qué pasa si usted quiere echar a su inquilino antes de tiempo? No va a poder hacerlo, porque existe un contrato de por medio. Lo mismo se aplica a los humanos. Si usted le abrió puertas a los demonios y pactó con ellos, no vas a poder liberarte así por así. Por tanto, si usted transgrede, hace un contrato con Hasatán y sus demonios, y ellos no le dejarán en paz hasta que dicho contrato finalice. ¿Cuánto dura el contrato? Solo Yahweh Elohim lo sabe, pero es directamente proporcional a tu transgresión. Si cometiste algo grave, entonces el tiempo será mayor. Estos demonios son terribles y cuando salgan harán estremecer los cielos y la tierra. Joel 2 del 9 al 10 nos dice: irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Vamos a continuar la enseñanza en este día cierre de Hamaxa. Ahora veremos el segundo ay. Antes de meternos en ese tema, vamos a seguir contestando algunas preguntas claves tocante al tema que estamos desarrollando. Algunas personas dicen: ¿pueden haber matrimonios entre ángeles caídos y humanos? Qué pregunta más loca pero interesante. Existe un caso real. Dice que una pareja se casó y se fueron a vivir cerca del mar. Al esposo le gustaba nadar y casi siempre se iba a nadar al mar. Incluso de noche nadaba y nunca se ahogó. Pero luego el esposo falleció y le hicieron la autopsia y encontraron algo escalofriante. Los pulmones del esposo tenían como una especie de branquias de peces. Esto sorprendió a los médicos. ¿Qué significa esto? Que los ángeles caídos pueden materializarse y habitar con nosotros. La gente no se da cuenta hasta que se hace la autopsia. Por ende, si tienes un esposo que le gusta nadar, ten cuidado. Respondamos a otra pregunta clave. ¿Qué es ajenjo? En el Tanaj, ajenjo se menciona varias veces y generalmente se refiere a una hierba tóxica y muy amarga. En Revelaciones 8 del 10 al 11 se menciona a una estrella caída cuyo nombre es ajenjo. Este ángel caído envenena 1/3 del agua dulce o potable y muchas personas bebieron esas aguas y murieron, dice el texto. Pero ¿cómo fue contaminado el agua? Bueno, aquí hay algo interesante. Ajenjo en ucraniano se dice Chernobyl y todos sabemos que en Chernobyl falló la planta nuclear y contaminó con radiación todo el agua y hasta incluso el subsuelo. Se contaminaron ríos, ciudades, y si tú miras el reporte, gran parte de Europa se contaminó. La contaminación abarcó desde Ucrania hasta Portugal y España. Chernobyl fue una planta nuclear cuya explosión en 1986 fue como 200 veces más potente que la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki. Ya se imaginan el grado de radiación que provocó Chernobyl.
Chernobyl. Entonces, ¿podría ser que Chernobyl haya sido el ajenjo que menciona Revelaciones? No, no podría ser. Sin embargo, Chernobyl fue una figura y sombra de lo que va a suceder cuando suene la tercera trompeta. Un tercio del agua potable va a ser contaminado con radiación nuclear y muchas personas morirán. ¿Qué es la radiación nuclear? Es una energía que se libera en forma de partículas u ondas electromagnéticas. Esta energía puede ser ionizante, es decir, puede destruir células y órganos a su paso. En simples palabras, la radiación es una de las armas más mortales y terribles que puede haber. Las personas tomarán agua radioactiva y caerán al piso fulminados. Así de grave será lo que viene. Otra pregunta clave: ¿el profeta Jonás fue llevado al abismo? Bueno, primero leamos lo que él mismo nos dice. Jonás 2:5 nos dice: me cercaron las aguas hasta el punto de quitarme la vida. Encerrado me he visto en el abismo. El inmenso piélago ha cubierto mi cabeza. Entonces claramente vemos que Jonás fue llevado por el gran pez hasta el abismo. Jonás vio a esos seres horribles y se estremeció en gran manera. Y ahí mismo clamó a Yahweh para ser rescatado. Imagínense lo que vio Jonás para cambiar de parecer y pedir ayuda. Ya se imaginan lo terrorífico que es el abismo. Si hasta los demonios no quieren ir al abismo, entonces ¿qué pasaría si te llevan 1 hora al abismo? Te vuelves loco. Ahora hablaremos del segundo ay. El primer ay ya lo vimos, dura 150 días o 5 meses, donde los demonios harán de las suyas. Será tan tremendo que la muerte se irá de vacaciones por 5 meses. El primer ay ocurre justo antes de la gran tribulación, es decir, el primer ay hace arrancar la gran tribulación con un grito terrible. Luego le sigue un grito mucho peor. Revelaciones 9 del 13 al 14 nos dice: el sexto malaj tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Elohim, diciendo al sexto malaj que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles caídos que están atados junto al gran río Éufrates. La versión Torres Amat dice más claro. Dice que el sexto malaj suelta a los 4 ángeles caídos que están en el abismo. Eso llama la atención. Significa que en el Éufrates hay un portal que lleva directo al abismo. Y eso es completamente cierto. Unos investigadores grabaron el gemido de estos 4 ángeles caídos cuando estaban explorando el Éufrates. Escuchemos el audio. ¿Por qué en el Éufrates hay un portal que conduce directo al abismo? Porque en el Éufrates comienza la civilización. El Éufrates es la cuna donde comenzó toda la rebelión. Por ejemplo, ¿dónde se erigió la Torre de Babel? En la tierra de Sinar. ¿Y dónde se ubicaba la tierra de Sinar? En la cuenca del río Éufrates. Y más tarde la ciudad de Babilonia fue erigida en ese mismo lugar de la Torre de Babel. Por ende, el Éufrates de entrada ya está conectado con entidades satánicas, y cuando suene la sexta trompeta, 4 principados salen por el portal del Éufrates y asesinan a 1/3 de la humanidad. ¿Cuántas personas hay actualmente en la tierra? Hay 8.000 millones. Sácale a eso la tercera parte. ¿Cuánto te da? 2.666 millones. Esa cantidad de personas morirán. Habrá un
un grito terrible. El primer ay comparado con esto no es nada, pero el texto de Revelaciones dice que las personas que sobrevivieron ni aun con todo esto se arrepintieron de la obra de sus manos. ¿Qué tipo de personas habrá después del segundo ay? Ahora fíjense en el número 2666 millones. Esa cantidad de personas matarán estos 4 principados satánicos. ¿Qué pueden ver en el número 2666? Muy simple, el 666. Observen que el número 2 antecede al 666. ¿Qué significa eso? Que el segundo ay está sellado doblemente con el 666. En otras palabras, el segundo ay va a ocurrir cuando la población mundial llegue a los 8.000 millones. Ya somos 8.000 millones, lo que significa que el segundo ay se aproxima. 2.666 millones de personas serán asesinadas, y de tantos cadáveres los cementerios van a colapsar. Los cadáveres estarán como estiércol sobre la faz de la tierra. No lo digo yo, lo dice el propio Creador. Yirmeyá 25:33 nos dice: y yacerán los muertos de Yahweh en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. El panorama futuro que se viene será atroz. Primero vimos que el hambre va a azotar a toda la tierra y comenzará el canibalismo. Luego, para rematar, viene el segundo ay y la mortandad se dispara por los aires. Por tanto, el futuro que le espera a la humanidad es algo sombrío. ¿Quién podrá soportarlo? Ahora hablaremos de los Nicolaitas. Leamos el verso base. Revelaciones 2 del 6 al 7 nos dice: el mensaje a Éfeso. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las asambleas. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim. ¿Saben ustedes quiénes eran los Nicolaitas? ¿Y saben por qué Yahweh los aborrecía? Los aborrecía tanto que solo los menciona 2 veces en toda la escritura. Y las 2 veces que los nombra dice: yo aborrezco a los Nicolaitas y sus obras. Entonces tenemos que ver cuáles eran las obras de los Nicolaitas para que no caigamos en ellas. En las 7 cartas a las asambleas, Yahweh siempre menciona la frase: yo conozco tus obras, pero también dice: tengo algo contra ti. Es decir, Yahweh siempre tiene algo contra nosotros, porque nosotros no somos perfectos. Siempre tenemos algo más que hacer, algo más que dejar, algo más que superar. Siempre estamos en un proceso de cambio. Es un proceso de mejora continua. El Tanakh lo dice de la siguiente forma: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yahshua. Vamos a entrar entonces en materia. ¿Quiénes eran los Nicolaitas? ¿Qué era lo que tanto hacían por lo cual Yahweh los abominó tanto? Bueno, leamos primero el segundo texto donde se menciona a los Nicolaitas. Revelaciones 2:15 nos dice: el mensaje a Pérgamo. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. La primera vez que se menciona a los Nicolaitas es en la asamblea de Éfeso, la asamblea fría y ortodoxa. Y la segunda vez que se menciona a los Nicolaitas es en la asamblea de Pérgamo, la asamblea casada con el mundo. En la asamblea de Éfeso se aborrecían a los Nicolaitas, un punto a favor para la asamblea de Éfeso, pero la asamblea de Pérgamo aceptaba a los Nicolaitas, los toleraba. Tenían en sus filas a muchos Nicolaitas, y por esa causa Yahweh reprende duramente a la asamblea de Pérgamo. Fíjense que el texto dice: la doctrina de los Nicolaitas. ¿Qué es una doctrina? Es una enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza
de los Nicolaitas? Bueno, primero examinemos la palabra Nicolaita. La palabra Nicolaita es una latinización del término griego Nikolatai, cuya raíz es Nikolaos, que a su vez se compone de dos palabras griegas, Nico más Laos, y a esto se le llama etimología. Nico significa conquistar o ponerse encima de otros. Los nombres son muy importantes. Por ejemplo, el nombre Nicolás significa el que está sobre los demás, el que manda, el que se enseñorea de los demás. Entonces, el término griego Nico significa estar encima de otros, y el término griego Laos significa gente común, laicos. Entonces, ¿qué significa Nicolaos? Significa el que manda sobre los demás, el que gobierna a los otros. En simples palabras, los Nicolaitas tenían autoridad sobre las otras personas, pero esta autoridad no fue dada por Yahweh Elohim. Esta autoridad fue impuesta por ellos mismos. Esa es la diferencia primordial. Esta no es la autoridad que Yahweh les da. Esto es un autoritarismo que ellos mismos tomaron, que ellos mismos se organizaron para nombrar a fulanito o fulanita, y entre ellos mismos se nombran y hacen arbitrariamente. Es decir, los Nicolaitas tenían autoridad humana, no de Yahweh. Ellos por conveniencia ponían cargos y creaban títulos, rompiendo totalmente el esquema que Yahshua había establecido en la asamblea. ¿Cuál era el esquema que Yahshua puso? Que él es la cabeza de la asamblea, la cual está dirigida por aquellas personas que el Ruach HaKodesh puso para ministrar. Pero los Nicolaitas desecharon todo eso y comenzaron a poner cargos según su propio criterio humano. Un ejemplo claro tenemos al Vaticano. Ellos nombraron al Papa, los cardenales, los obispos, los sacristanes, los monaguillos, sacerdotes, etc. Tienen toda una jerarquía humana. Yahweh no estableció todo eso. Únicamente el Creador puso Sakenim y Shamashim para que puedan dirigir su asamblea. Y dentro de la asamblea habían personas que tenían dones de profecía, sanidad, canto, etc. Entonces, poner cargos humanos es una doctrina de los Nicolaitas. Por eso Yahweh los aborrecía. Y esa doctrina de los Nicolaitas se introdujo en todas las iglesias protestantes y católicas. Todos tienen su fundador, todos tienen su representante legal, todos tienen su máxima autoridad, y cuando llega ese personaje, quieren besarle las manos y los pies. Estos pastores nicolaitas tienen sus guardaespaldas, aviones privados, jet privado, hotel de 5 estrellas, etc. A todo eso se refiere Yahweh cuando dice: aborrezco las obras de los nicolaitas, porque rompieron el esquema que Yahweh dejó, rompieron los fundamentos de las escrituras para hacer sus propias bases, para entronar al hombre y no al Creador. En simples palabras, los nicolaitas le robaron todo al Creador y se lo entregaron al hombre. Por eso tenga cuidado usted. Si usted ha puesto a su pastor o roe sobre un pedestal, entonces usted está practicando las obras de los nicolaitas y por ende Yahweh te aborrece. Deja de entronizar al hombre y sométete únicamente a Yahweh tu Elohim. Continuemos. ¿Sabía usted que los nicolaitas fueron los primeros en establecer una pirámide de cargos? Ellos de su propia iniciativa trataron de clasificar la asamblea, es decir, le aplicaron un filtro. Ellos dijeron: tú entras, tú no, tú sí, tú no, tú sí, y así sucesivamente clasificaron la asamblea. Por eso Yahweh los llegó a aborrecer tremendamente. ¿Y saben cuál era la asamblea que aceptaba esto? Era la asamblea de Pérgamo. Pérgamo era la asamblea casada con el mundo. Por eso aceptaban la doctrina de los nicolaitas. Si usted estuvo en una asamblea donde aplicaban filtros o clasificaciones, entonces usted ha estado en la asamblea de Pérgamo. ¿Y qué se encontraba en Pérgamo? El trono de Hasatán. Ahora bien, los nicolaitas eran una casta clerical con privilegios especiales. Tenían fuertes enlaces con el César romano.
hermano. Escuchen bien esto. Cuando nacieron los nicolaitas, no solo tenían poder religioso, tenían también poder político. Por eso fueron aborrecidos tanto por el Creador. Y aquí viene lo interesante. ¿Sabes dónde quería comenzar la doctrina de los nicolaitas? Quería comenzar en los mismos discípulos de Yahshua, la misma competencia. Ellos pensaban diciendo, es que yo quiero ser más, yo quiero tener el título, yo quiero estar a la derecha, yo quiero ser el que domine a los demás. Pero Yahshua les puso un pare y los disciplinó. Matillá 20 del 20 al 21 nos dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Yahshua le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahí empezó la rivalidad. La mamá de los hijos de Zebedeo quería convertirse en nicolaíta. Ella le dijo al Mashiach, ponme a este mi hijo a tu derecha y ponme a este otro a tu izquierda. Ni siquiera dijo atrás, ni siquiera dijo cerquita. Entonces esta mujer no sabía lo que estaba haciendo. Fíjense en la frase ordena. Ella no dijo, por favor, Adón Yahshua, ¿podrías poner a este mi hijo a tu derecha y al otro a tu izquierda? No dijo eso, ella dijo ordena. Es decir, le quería dar órdenes al Mashiach. Imagínense eso. Pero Yahshua le respondió en el verso 22 diciendo, no sabéis lo que pedís, usted no sabe lo que está pidiendo, usted no sabe ni siquiera lo que está diciendo, usted está completamente errada. Por eso dice el Tanaj, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim. Cometemos tantos errores, amigos, por eso tenemos que escudriñar bien las escrituras. Entonces, amigos, el problema de los nicolaitas se empezó a manifestar en esta mujer. Quería que sus dos hijos fueran nicolaitas. Ella en su mente dijo, vamos a hacer un esquema piramidal. Tenemos al Mashiach, luego mi hijo estará a su diestra y el otro a su siniestra, y de ahí para abajo todos los demás. Esta mujer no conocía la voluntad de Yahweh, por eso pedía estas cosas, y por ello el Mashiach le respondió, y no le respondió suave, le respondió duramente. Leamos el contexto completo de lo que pasó. Matillá 20 del 22 al 24 nos dice, entonces Yahshua le respondió y le dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser sumergidos con la inmersión con que yo soy sumergido. Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con la inmersión con que yo soy sumergido seréis sumergidos. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 discípulos oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Ahí comenzó la rivalidad entre los discípulos del Mashiach, y eso es lo que hoy en día también sucede. Pongamos un ejemplo. Dos proclamadores se encuentran. Uno le pregunta al otro diciendo, ¿cómo te va? Yo tengo 1000 personas en la asamblea. El otro responde, yo solo tengo 40. Luego el primero dice, entonces yo soy más valioso que tú, porque tengo 1000 y tú solo 40. Esa es la rivalidad que hay. Pero déjame decirte algo. Si el número significa Kedushá, entonces la Iglesia Católica es la más Kadosh, porque es la que más gente tiene, y la segunda más Kadosh serían los musulmanes. Por tanto, el número no determina la Kedushá. Grábate muy bien eso, el número no determina todo. Nosotros podemos ser poquitos, pero si nos esforzamos al máximo, entonces Yahweh puede darnos un galardón más grande. Todo depende si estamos haciendo la voluntad del Creador. En resumen, podemos decir lo siguiente hasta este punto. Los nicolaitas rompieron la estructura de la asamblea y la cambiaron por una estructura falsa y piramidal. Yahshua dijo, el que quiera ser grande en el reino de los cielos sea vuestro servidor. Es decir, el que quiera ser grande es el que más ejemplo tiene que dar. Finalmente
Finalmente, para terminar la enseñanza de hoy, vamos a hablar un poco de Nicodemo. ¿Nicodemo pensaba como nicolaíta? Sí, al inicio Nicodemo tenía una perspectiva nicolaíta, pero cuando conoció a Yeshua fue transformado completamente. Nicodemo era un príncipe entre los coanín del templo, era un fariseo de clase alta. Su nombre en hebreo es Nagdimón, que significa triunfo del pueblo. Nicodemo era un príncipe y como tal tenía un pensar nicolaíta. Él escuchó acerca de Yeshua y vio cómo todos lo llamaban el Mashiach, pero él se preguntaba en su mente, ¿cómo es posible que un maestro así, que no venga de la realeza, ni tenga grandes lujos, fuese el Mashiach prometido de Yasharel? Un día él miró cómo Yeshua purificó el templo con poder y autoridad. Eso le llamó la atención. Así pues, Nicodemo decide visitar a Yeshua de noche y le pregunta diciendo, Rabí, sabemos que has venido de Yahweh como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Yahweh con él. Nicodemo era un legalista que creía tener asegurado el cielo, por ser un príncipe y por tener la sangre de Abraham en sus venas. Pero esa noche la vida de Nicodemo cambió para siempre. Él buscó la verdad y lo encontró, y el resto de la historia ya todos lo conocemos. Nicodemo se convirtió en discípulo de Yeshua y le dio una sepultura digna al Mashiach. Finalmente, para terminar, decimos lo siguiente: el nombre Nicodemo significa triunfo del pueblo, lo que nos enseña que nosotros como pueblo podemos encontrar el triunfo si buscamos a Yeshua. Nicodemo encontró el triunfo al buscar a Yeshua y aprendió de él. Primera de Corintios 15:57 nos dice, pero gratitud sean dadas a Yahweh, que nos da el triunfo por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, porque todo lo que es nacido de Yahweh vence al mundo.